primero, pues muchas gracias, Marilyn, por pues darnos esta plática y estar con nosotros y darnos esta información para milenio.com. Y pues agradecerte también, ¿no? Porque sabemos que esta serie es importante por el tema periodístico que aborda y que repercute en la vida diaria, ¿no? De miles de personas y que aparte es un tema importante en varios rubros para nuestro país. Y pues bueno, primero nos gustaría que nos dijeras cómo fue que, qué representa para ti este papel en la serie de Narcos y si es un parteaguas para tu carrera en el rubro de la actuación, porque sabemos también que estudiaste comunicación, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Pues, mira, para mí, justamente en Narcos, como abordándolo desde mi trayectoria como actriz, pues sí, es un parteaguas, es un antes y un después, es una oportunidad que estuve buscando desde el 2019 más o menos. Yo cuando vi el proyecto y que vi qué tan grande era el proyecto, pues me emocioné muchísimo porque sabía que en algún punto iban a hacer la parte de la historia en México, ¿no? Yo soy de Tijuana, estudié en la Autónoma de Baja California, estudié justamente comunicación y comunicación audiovisual, y cuando me llegó la oportunidad, pues primero que nada como tijuanense era bastante pues loco, ¿no? Como que ser parte de esta historia y sobre todo una historia que es de los Arellano Félix. A mí me tocó ver, ¿no? O sea, crecer dentro de los toques de queda, los enfrentamientos con el narcotráfico. Mis maestros fueron parte en algún momento del periódico Z. Muchos compañeros y también maestros fueron, vieron, ¿no? O sea, cubrieron notas. Entonces, toda esta información que afortunadamente pudieron recaudar, en algún momento me ayudó muchísimo como para entender desde este punto de vista como actriz, cómo construir un personaje. Y bueno, fue como, pues, también algo choqueante, ¿no? Siendo tijuanense, cuando salió la segunda temporada, yo ya tenía una trayectoria en televisión como conductora, pero no como actriz, ¿no? A eso me vine a la Ciudad de México, a construir más mi carrera como actriz. Pues sí, los tijuanenses recibieron el proyecto de manera que no lo esperaba, que fue obviamente una reacción como ¿cómo puedes estar orgullosa de ser parte de un proyecto como este? Sí, obviamente fue choqueante también para mí, porque como yo ya quería estar en ese proyecto y para mí como actriz era ser parte de una historia que era de mi ciudad, o bueno, que es de mi ciudad, la reacción del público fue distinta y en algún momento sí me sentí pues mal, ¿no? Como cuestionarme esto de qué tan feliz me puedo sentir de, si es cierto, de contar una historia que pues no engrandece a mi ciudad. Pero también como actriz, pues esa es mi tarea, ¿no? Contar una historia que realmente, pues sí, lamentablemente, afecta a la imagen de la ciudad y del país. Así es. ¿Y cómo fue que te enteraste o cómo llegaste a ese papel, ¿no? O sea, como bien tú lo dices, fue un shock, ¿no? De voy a hacer este papel, y por tu historia de vida y por, bueno, el contexto en el estado en el que creciste, ¿cómo fue la invitación? ¿Hiciste casting? ¿Llegaste? ¿Y cómo fue tu confrontación personal y profesional a la hora de decidir participar? Pues mira, fue un proceso largo, hice un casting, yo justamente en esas fechas iba a Tijuana y el casting lo realizó una directora que se llama Carla Hull en Los Ángeles, y yo fui justamente para hacer el casting para la esposa del Güero Palma, que en ese momento yo no sabía que estaba haciendo casting para ese personaje. Y lo hice más o menos como en septiembre y no pasó nada hasta enero, que la directora de casting, que es la que estaba apoyando en México, Mercedes Gironella, me dio la invitación. Y obviamente Narcos siempre se ha caracterizado de no hacer pues muy abierto, ¿no? Sus procesos de casting y sobre todo sus procesos
de producción, justamente pues porque es un tema en el que evidentemente están expuestos a cualquier situación, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el narcotráfico. Entonces me empezó a platicar sobre cómo dar detalles, y en ese momento cuando me dijo, es una familia, pues evidentemente dije, sí, o sea, la única familia es Arellano Félix, y hice un casting a distancia, y más o menos como a las 2 semanas me dijeron que iba a ser parte del proyecto. Entonces sí fue un proceso como más o menos de unos 5 meses. Muchas gracias. Y bueno, para quienes no han visto esta serie, ¿verdad? Porque pues hay que hacerles la invitación, ¿verdad? De que la vean. Pues nos podrías decir quién es Alicia María Arellano Félix y cuál es la importancia de la historia en la serie de Narcos México. Primero. Bueno, mi personaje, como tú lo mencionas, creo que más como individual, es una familia que se movía como una organización. Entonces todos en algún momento tuvieron parte importante dentro de la toma de decisiones. Evidentemente de Nerina, que fue la que terminó liderando esta organización, tenía un papel mucho más importante. Creo yo que Narcos es una serie que cuenta la historia de la mujer y la importancia que no se le dio en el narcotráfico. Creo que cuando pensamos en narcotráfico siendo un contexto sumamente violento, pensamos en las organizaciones manejadas por los hombres, pero el personaje de Nerina y de las hermanas también tenían un peso, ¿no? En algún momento se dedicaron a ser parte de esta organización, y creo yo que es importante darle relevancia a los personajes femeninos dentro de estas organizaciones, y que lo hemos seguido viendo con la detención, ¿no? Por ejemplo, de la esposa de Chapo Guzmán. O sea, las mujeres creo yo que tienen un gran peso que no se les ha reconocido. Lamentablemente no es algo que quisiéramos, ¿no?, reconocer como en el papel de la mujer dentro de estas organizaciones, pero creo yo que también es importante darles este reconocimiento, ¿no?, que son parte también de estos círculos en donde lamentablemente terminan siendo negativos para México. Y dentro de este personaje en el que tú desenvuelves, y como bien lo mencionas, la importancia de las mujeres dentro del rubro del narcotráfico, logras identificar, o ya sabemos, ¿verdad?, que está el estereotipo, ¿no? Pero logras identificar o humanizar parte de del personaje que tú desarrollas. ¿Cuáles serían como que, digamos, los pros o los errores que ella cometió para estar inmiscuida en esta historia? Pues creo yo que más que los errores es como la situación en la que la familia se desenvolvió, y creo yo que no tanto humanizarlo, pero entenderlo desde este punto de vista como familia, ¿no? Al final de cuentas, era una familia también liderada por su mamá, y que la toma de decisiones siempre se iban en base a la distribución de la familia, de que cada uno de ellos tenía una tarea muy en específica de realizar. Y creo yo que más que, como te comento, humanizarlos, es como entender que la familia se dio cuenta que era mucho más fácil trabajar como organización y que todos fungieran un papel. Entonces, creo yo que también es importante ver esto en la serie, y que sí, o sea, al final del día era una familia. Así es. Y bueno, al inicio de la entrevista tú nos comentaste un poco de esta confrontación que tuviste. Entonces nos gustaría saber tu opinión sobre la narcocultura, y si crees que la serie Narcos, porque también, bueno, ya es la 3ª temporada y hemos visto que también ha habido muchas críticas de que no refuerzan esta narcocultura, es lo que reproducen la violencia, ¿no? Un punto clave para que los jóvenes estén inmiscuidos en esto. O sea, ¿qué piensas sobre la narcocultura? Y si tú consideras que esta serie refuerza eso o simplemente es algo periodístico.
Justamente, y es muy curioso porque dentro de mi carrera, siendo una ciudad fronteriza, tuvimos una clase extensa sobre la narcocultura y creo yo que lamentablemente en México se han realizado otros proyectos en los que sí hemos visto que hay un refuerzo, ¿no? De la narcocultura, el impacto de las nuevas generaciones al ver y al tener tan expuesto este tema en canales abiertos. Sin mencionar nombres, hemos visto proyectos que también pues llegan hasta la quinta, sexta temporada y el personaje principal, que es un narcotraficante, nunca muere, ¿no? Y siempre se le ve envuelto como el galán, como el que tiene el poder de tener todo, hacer un personaje sumamente carismático y evidentemente eso invita a la reflexión, ¿no? De conocer y también de saber que son proyectos que están sí basados tanto como en la realidad de lo que sucedió, pero también hay muchísima ficción de por medio. Y es justamente, ¿no? Por las necesidades que tienen las producciones como para tener un proyecto que sea redituable y que tenga más y más temporadas. Yo creo que en base a Narcos y lo que me ha tocado ver o experimentar justamente de primera mano, inclusive con los escritores que también fueron personas que estuvieron muy activas en cuanto a la investigación, desde recaudar información con la FBI, con periodistas, en este caso de la tercera temporada, locales de Tijuana, en colaboración mucho también con el periódico Z, que fue un periódico que pues cubrió, ¿no? Toda la época de los 80s, 90s hasta finalizar el legado de los Arellano Félix. Creo yo que eso es lo que lo hace diferente. En cada temporada vamos a ver cómo el personaje principal o el narcotraficante llega a su punto máximo, pero también al declive, lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en la temporada de Narcos Colombia, qué pasó con Pablo Escobar, lo vamos a ver en esta temporada y eso creo que lo hace interesante este proyecto y lo diferencia, que también, obviamente siendo un proyecto con una serie va a haber ficción, pero no se le va a engrandecer al narcotraficante, mucho menos se le va a aplaudir, ¿no? Todo al contrario, va a demostrar qué es lo que generó y el impacto social que lamentablemente hoy en día seguimos teniendo por el narcotráfico. Y creo yo que esta tercera temporada es lo que demuestra, sobre todo en la familia Arellano Félix, cómo llega a su punto máximo y cómo también pierde. Entonces es interesante ser parte de proyectos que no engrandecen al narcotráfico. Marilyn, tal, buen día. Buenos días. Un gusto platicar contigo porque no todos los días uno puede tener esta conversación con actores, actrices de una serie que al final de cuentas México nadie esperaba y que hoy en día es referente para muchas personas. Me conversación incluso, ¿no? En muchas ocasiones. A mí me tocas un punto muy importante. Yo hace tiempo platicaba con Mónica Ramírez, la criminóloga que estuvo con el Chapo precisamente antes de que lo extraditaran, y ella me decía que platicando con Joaquín Guzmán, qué opinaba él de Narcos, qué opinaba de las series, ella decía que son una exageración al 1000%, que totalmente a él lo pintaron como el peor monstruo, cuando había personas más fuertes como el Z40, una persona totalmente desquiciada, le llamaban el pozolero, ¿no? Porque él implementa esta técnica de matar a estas personas. ¿Tú qué opinión te merece el saber que tú estás dando vida, a lo mejor no a una mujer que tiene un punto muy importante en la organización, pero al final de cuentas le estás dando vida a una mujer narcotraficante? Entonces, ¿qué opinión te merece esto, no? De que se exagera, pero que a veces la gente luego se cree todo lo de la serie y cuando anda por la calle, no, es que viene Narcos, pero no siempre es como se cuenta, ¿no? Entonces, a ver tu opinión, Marilyn, por favor. Pues primero que nada, creo yo que dar vida a como actriz, mi primer acercamiento no es juzgar al personaje, ¿no? Creo que el momento en el que yo digo, meto mi parte humana y obviamente consciente de lo que ha impactado el narcotráfico en México, evidentemente no hubiera hecho este proyecto. Pero más que nada como mi
mi acercamiento fue como el contar una historia de lo que sucedió en mi ciudad, ¿no? Es importante también como diferenciar, como tú lo mencionas, qué parte es ficción y qué parte es realidad. Evidentemente hay proyectos en los que sí, o sea, ponen al narcotraficante, como tú lo dices, ¿no? Como el sanguinario a 1000 por hora. Y tomo y retomo un poco el ejemplo que tienes, por ejemplo, con el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, si entendemos de la historia desde dónde viene, pues lamentablemente la pobreza en México orilla a generaciones a buscar nuevas formas de trabajo en donde lamentablemente no son las mejores. Y entonces se va creando esta situación en donde terminan siendo personas activas en el narcotráfico. En mi caso, la familia Arellano Félix y a la información a la que tuve acceso es entender que pues empezaron en traer televisiones, en hacer este negocio de la fayuca, y evidentemente las personas y todos en algún momento llegamos a la ambición y nunca medimos las consecuencias, ¿no? Entonces, creo yo que como actriz, evidentemente fue un reto entender, pero sobre todo como ciudadana tijuanense, entender que no estoy a favor, evidentemente, de la situación. Viví el narcotráfico de primera mano, estar en lugares en donde tenía que salirme porque evidentemente llegan personas en donde sabes que ya no es un lugar seguro. Los levantamientos, como tú mencionas también, situaciones como pasar puentes y estar cerrados porque hay colgados, toda esta situación en la que como actriz es difícil abordar un personaje de esta magnitud, siendo mujer, hombre, es difícil, y sobre todo como ciudadana, pero también creo yo que la actuación tiene este empuje de contar una historia y una responsabilidad social. Creo yo que este personaje y este proyecto tiene más como una responsabilidad social de contar lo que sucedió, a engrandecer y continuar. Y a mí me parece muy acertado que la temporada termine así, ¿no? De la forma en que vamos a ver que no hay spoilers. Sabemos cómo empezó la época de los Arellano Félix y sabemos también cómo termina, y es muy... no busca engrandecer. Entonces creo yo que es más contar, sí, parte de ficción, pero también la realidad de cómo termina, ¿no? Todos estos personajes. Justamente, Maylin, tocas algo muy interesante que desde que te escuché dije, creo que me quiero preguntar esto. ¿Cómo me describes el Tijuana de los Arellano Félix, que aquí te tocó vivirlo, ¿no? En carne propia. Hoy en día, bueno, uno he ido a San Luis, y me ha tocado ver escenas muy feas, pero ¿cómo describes a Tijuana en la época de los Arellano Félix, a ti que tocó vivir? Pues creo yo que va a ser un poco controversial lo que voy a decir, pero dentro del descontrol del narcotráfico también había mucho control, ¿no? Sabían en dónde trabajar, con quién trabajar, qué hacer. Lamentablemente, no sé, también va a ser muy controversial, ¿no? Pero el gobierno ha sido muy activo en este tipo de organizaciones. Entonces, sí, o sea, era una cuestión de que el territorio se tenía que respetar, y creo yo que se puede ver en el proyecto de Narcos, ¿no? Que estaban dentro de toda la situación del narcotráfico, había una organización en donde se sabía que se tenía que respetar y qué territorio tocar y qué territorio no tocar, y evidentemente cuando entró el Chapo Guzmán y también el cártel de Jalisco y tratando de quedarse con la plaza después del declive de los Arellano Félix, creo yo que los enfrentamientos se volvieron más sanguinarios, ¿no? También te puedo comentar que de primera mano me tocó tener amigos de tíos que eran policías y que lamentablemente fallecieron en enfrentamientos. Entonces, es confuso, ¿no? Es darle una definición cómo viví esa época, porque
sí, de pronto estabas en la casa de tu tío y se escuchaban las balaceras de fuera afuera y decías, o sea, la familia era como, pues no, o sea, ya no nos vamos a salir, nos tenemos que quedar aquí hasta el día de mañana porque no sabemos si hay redadas y te pueden parar de pronto y te pueden quitar el carro. Creo yo que era una época en donde no se escuchaban tanto los secuestros, no se escuchaba mucho pues como el abuso hacia la mujer, las desapariciones, todo eso, sino era más como enfrentamientos y que si lamentablemente ibas pasando por ahí y había una balacera, pues te podía pasar algo, ¿no? Pero es raro, porque dentro de todo este caos había una organización y sabían con quién ir. Digamos que ese era el crimen organizado, la vieja escuela, ¿no? Donde al fin de cuentas se respetaba la plaza. Este es mi lugar, tu lugar, y tantá, ¿no? A diferencia, creo que hoy en día los cárteles pues ya hacen de todo con tal de solo generar caos y poder e intimidación, ¿no? Hacia la parte. Ahora en esta, no sé si el ser de Tijuana, al vivir eso, te dio más facilidad para interpretar a este personaje. Tuviste ahí una cuestión que dijiste, pues es que esto no es así, yo lo viví diferente y ahora mi director me pide que haga esto. ¿Cómo confrontaste esta parte, Marilyn? Creo yo que, como te comento, los directores y tanto como los escritores se dieron la tarea de investigar realmente, llegar a hacer esta colaboración con los periodistas, lo cual, o sea, se agradece, ¿no? Porque a veces justamente hay muchos escritores que se dedican a crear este tipo de series y no se dan la tarea de darle peso e importancia a la investigación periodística. En este caso, afortunadamente, había cosas. Es tan grande este universo de narcos y de todos los narcotraficantes y desde la época de los 80s, 90s, 2000, es tan grande la información que 10 capítulos no les da suficiente para contar todo, ¿no? Tratan como de ir entrelazando las historias de los personajes. Y sí, evidentemente cuando tuve la fortuna de poder decir que ya estaba en el proyecto, tuve pues muchos compañeros periodistas que sí se dedican a la tarea del periodismo a compartirme información, ¿no? Inclusive decirme, ¿sabes qué? Fue muy chistoso porque tengo un amigo que su papá trabajó directamente con la familia como abogado. Entonces me decía, ¿tú crees que esta parte de la historia vayan a escribir la historia de mi papá que trabajó de la mano siendo el abogado de esto? O sea, era tanta la información que de repente bombardeo de información era demasiado y sí apegarme mucho a lo que estaba en el guión, pero también sustentarme, ¿no? de esto y que, o sea, creo yo que el peso periodístico y el reconocimiento de la investigación periodística, sobre todo en mi ciudad, se le da muchísimo pues espacio y respeto. Claro. Yo recuerdo Narcos 1, Narcos 2, Enedina, este personaje que surge de momento, que quiere tomar control de la familia, obligando a los hermanos a querer tumbar al jefe, y el jefe de San Miguel Ángel para dominar la coca y abrir rutas. Pero Enedina es un personaje que en lo personal yo empezó a mover ahí las aguas, el avispero, pero no creció tanto, ¿no? Quizás a lo mejor el personaje que tú traes, sin hacer spoiler ni nada, ¿qué podemos esperar de ella, ¿no? De este personaje, porque hay muchos personajes que a lo mejor no todo el mundo conoce, no todo el mundo ubica, pero si no son el Chapo, si no son los fuertes, a veces no tienen tanta importancia, ¿no? Tanto en la historia criminal como en la historia que vemos en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿quién es ella como personaje para nosotros? Como te digo, son tantos personajes que no hay tanto tiempo como entrar en la vida de ellos. Mi personaje sí tenía una actividad muy en específico, que era el mover el dinero, ¿no? Pero no lo vemos tanto, sino lo vemos como una organización. Entonces las hermanas sí tenían efectivamente un papel importante de desarrollar, en donde Medina era la cabeza y de repente era como, ¿cómo lavamos este dinero? Y eso es lo que sucede, ¿no? En la serie, desafortunadamente, no vamos a poder ver tanto como el desglose de cada personaje, que hubiera sido interesante, pero creo que no hubiéramos terminado, ¿no? Yo creo que si en algún momento
Netflix se decide hacer un spin-off nada más de la familia, creo que sería interesante ver cómo ellos funcionaban como familia, ¿no? Y como organización, que de eso hay también muchísima información, pero lo que sí vamos a ver es el punto más alto, como les mencionaba, sobre la familia como organización y también el declive de la familia, y es interesante ver esta curva dramática. Tú me decías que habías participado, ¿no? Que para ser el esposo de Guadalupe Legia, la esposa de Güero Palma. Pero en esa lucha y todo, que ahora ya consigues entrar acá, pero antes de este proyecto Narcos, ¿tú cómo veías este tipo de series antes? Ahora ya eres partícipe de una serie, pero ¿tú es algo que te llamaba? ¿Por qué decidir darle vida a un personaje así? ¿Por qué decidir actuar como un personaje así? Creo yo que no había llegado a la conciencia, o bueno, uno como actor siempre está buscando oportunidades, ¿no? Y afortunadamente o también lamentablemente, casi todos los proyectos que han tenido muchísimo éxito tienen que ver con este tema, con el narcotráfico, ¿no? Evidentemente como tijuanense yo decía, bueno, es que este personaje nunca se va a morir, nunca le va a pasar nada, es el galán, o sea, es que es justamente eso, ¿no? Es el galán de la novela, casi. Y muchísimas cosas que se salen de control por esta onda de la ficción y por querer engrandecer un personaje para, pues como para tener más temporadas. Como actriz, evidentemente, mi primer tarea es querer interpretar un personaje en un proyecto que tiene muchísima fama y que evidentemente me puede dar trabajo, ¿no? Por las próximas 3-4 temporadas. Pero creo yo que en el momento en el que vi y tuve la oportunidad de ser parte de Narcos, creo que la concientización llegó a mí y decir, o sea, esto no se trata solamente del proyecto, se trata de contar una parte de la historia de tu ciudad y más que nada como la responsabilidad social, como les comento, ¿no? También entender, ¿no? Que el público de Tijuana, al ver un proyecto así, ver a alguien que es de su ciudad, que lo tome de esta forma, de manera negativa, fue muy raro, porque yo estaba feliz por un lado de estar estrenando un proyecto en el que pues es de los más vistos alrededor del mundo, pero claro, evidentemente después de todos estos proyectos que se han realizado en México en donde se engrandece el narcotráfico, evidentemente van a esperar que suceda lo mismo con este proyecto. Inclusive tengo amigos muy cercanos que me dicen, es que yo no quiero ver la serie porque yo sé y yo ya tengo la idea de que es un novelón y que se va a engrandecer, ¿no? O se va a dar la peor cara de la ciudad. Pero pues no nos podemos negar a la historia. Es tal cual invitar al público a que se den la oportunidad de ver este proyecto y de que sí, o sea, parte de la ficción, parte de esta historia se envuelve en ficción, pero también vamos a ver lo que ya sabemos de por ende, ¿no? ¿Qué es lo que termina, cuál es el final de cada personaje? Y por último, preguntarte, Marín, ¿qué mensaje le haces precisamente, más allá de promocionar y toda esta cuestión, a la gente de a pie, ¿no? A la gente que a lo mejor pues vive el día a día, que está en lo cotidiano, y el hecho de que tú lleves a la pantalla una situación no es que nos desentendamos porque está pasando, el crimen organizado pasa en todos lados, pero mucha gente a veces ve, porque el Narcos lo ve porque se hace una fama, pero luego no conoce lo que está pasando atrás, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le llevas tú, ¿no? Al auditorio donde tú eres una mujer que vivió en carne propia el crimen, estás personificando a una mujer que formó parte de un cártel, no cualquier cártel, un cártel que hoy en día lo vemos, ¿no? El doctor de los Llanos Félix, apenas recién su extradición. ¿Qué mensaje le haces tú, Marilyn? Pues primero que nada, que se den la oportunidad de ver el proyecto. No es un proyecto fácil de ver. O sea, como mexicano, no es fácil confrontar que lamentablemente el país ha sido golpeado por la ola del narcotráfico y sigue siendo, ¿no? Como tijuanense, creo yo que fue difícil hacer un proyecto así, sobre todo por el peso que tiene esta familia, y que se den la oportunidad, si han tenido la oportunidad también de ver otros proyectos, que se den la oportunidad de ver estos 10 capítulos que la verdad fue un reto hacerlos,
todos y cada uno de los actores y de las personas, tanto producción, el crew, todos creo que lo que buscábamos era contar la historia de la manera más fiel, pero también con mucho respeto. Creo que no es algo que nos gustaría que siguiera pasando en nuestro país, definitivamente no. Y también creo yo que el hecho de que esté en una plataforma es más fácil poder tener el control de que estas nuevas generaciones, niños, no vean en un canal abierto a las 6 de la tarde un programa donde ves que el narcotraficante está siendo glorificado, ¿no? Sí, son 10 capítulos en donde vamos a ver la historia de los Arellano Félix. Vamos a conocer qué sucedió con ellos, pero también no se van a llevar una sorpresa en donde no pasó absolutamente nada y se lleva a la ficción esta historia. Vamos a ver el punto más alto y el declive de la familia, que es lo que se conoce ya de hecho, y que es un proyecto que también se basó en mucha investigación periodística, y la verdad es que agradezco mucho a todos y a cada una de las personas que sí han sido parte de los periodistas que se han dado la tarea, ¿no?, de estar inclusive en el campo de batalla y recolectando información. Y a las víctimas del crimen organizado, de la delincuencia o del narcotráfico, ¿tendrías un mensaje para ellos? Es difícil, porque creo yo que estamos en un país en donde hay tantas oportunidades y lamentablemente a veces no se puede hacer nada. O sea, yo también soy una de las mexicanas que piensan que podemos tener un gobierno mejor y todo empieza desde ahí. Y es impactante ver, por ejemplo, lo que sucedió con Ovidio, ¿no? O sea, el poder que tiene. Para mí ver eso fue muy impactante. Entonces, no sé, en serio, se me quiebra la voz nada más de pensarlo. De que si tuviéramos un mejor gobierno no estuviéramos expuestos a tanto terror, porque lo vimos la capacidad y el poder que tiene el narcotráfico. Maylin, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y fue una plática muy enriquecedora.